Muy buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a una transmisión más de Una Palabra de Vida. Te habla Gianni José. Estamos por aquí para compartir esta palabra poderosa, valga la redundancia, en el día de hoy, que es la palabra santa de nuestro Señor. Te damos gracias de donde quiera que nos esté viendo, de donde quiera que te estés conectando. Si no lo ha hecho, te animamos a que te suscribas, a que active la campanita de las notificaciones para que así puedas saber cuándo estaremos subiendo un video, una palabra de vida, así como se llama el programa. Bendecimos la vida de tus hijos, tu familia, tus generaciones en el nombre que es sobre todo nombre. Le damos gracias al Señor por un día más que nos da la oportunidad de compartir su palabra en las redes sociales, donde quiera que salimos. Nuestro Dios es bueno y maravilloso, es un Dios de misericordia y le damos gloria y honra a Él. Como siempre iniciamos el programa diciendo, no se trata de nosotros, se trata del Dios Todopoderoso a quien le servimos, y a Él le damos la gloria, le damos la honra y le pedimos que sea Él, mediante su Santo Espíritu, que dirija la palabra que vamos a traer en este momento. Y me preguntarás cuál es el tema. El tema que traemos para esta tarde es promesa condicionada. Así mismo se llama, promesa o promesas condicionadas. ¿De qué se trata eso? A veces nosotros estamos en situaciones donde creemos que nuestro Dios, por su gracia, por su misericordia, tiene que hacerlo con nosotros. Y esto no se trata de que Él tiene que hacerlo o está obligado a hacerlo. Se trata de una parte que le corresponde a nuestro Dios, pero hay una parte también que nos corresponde a nosotros. Entonces, cuando hablamos de una promesa condicionada, nos vamos a ir a la palabra directamente para que entiendas de qué es de lo que estoy hablando. Cuando nos vamos al libro de Crónicas 28, vamos a ver en este capítulo que habla de cuando llega la hora de que David partiera, el rey David, y dejara la encomienda de seguir en el reinado, la dinastía davídica, a su hijo Salomón. ¿Qué pasa? Recordemos que Salomón fue el hijo, recuerden que el primer hijo que David tuvo con Betsabé murió, y el segundo hijo que tuvo con ella fue Salomón, el hijo de que Dios había elegido para que fuera el siguiente en el trono después de David. Entonces vemos que David llega a la hora de morir, pero antes de morir le preguntaba al Señor que le diera la oportunidad, le decía, de construirle casa. Recordemos que nuestro Señor le dice a David que él no podía construirle casa porque sus manos habían sido manchadas con demasiado sangre y que no podía construirle casa al Señor. Pero vemos a David que aunque el Señor le dijo eso, él sabía que no podía construir casa para nuestro Dios, pero se encargó de empezar a recolectar todo oro, toda plata, toda piedra preciosa, toda madera, todo convenio, con otros reyes. Hizo todo lo que pudo en ese tiempo para que su hijo tuviera suficientes provisiones para iniciar esa encomienda de la construcción del templo. Entonces, nuestro Señor le dice que no sería él, sino Salomón, que sería su hijo. Vemos cómo ya en los últimos días, David llega a Salomón a darle unas palabras, a decirle sobre el pacto que Dios había hecho con sus generaciones, sobre cómo Dios lo había elegido a él para que fuera el rey de Israel, para que fuera cabeza de esa nación tan importante, de la nación elegida por nuestro Dios. Entonces vemos que unas palabras que el Señor le dice a Salomón, David le dice a Salomón, es que estuviera siempre en los caminos del Señor, siguiendo los mandamientos del Señor. Entonces dice que de entre todos sus hijos, el Señor había elegido a Salomón para que se sentase en el trono. Entonces dice, y me ha dicho, estoy en el versículo, a la altura del versículo 6, capítulo 28, repito, primera de Crónicas, primer libro de Crónicas,
capítulo 28, a la altura del versículo 6, y dice así: y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré por él, a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y decretos, como en este día. Repito ese versículo, el número 7. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre. El Señor está diciendo, yo confirmaré su reino para siempre. El pacto que tengo contigo, David, lo confirmaré para siempre mediante Salomón. Pero le dice, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como este día. O sea que eso es una promesa condicionada. El Señor le está diciendo, yo voy a firmar tu trono, yo voy a hacer lo que te dije que voy a hacer con tus generaciones, con tu casa, con tu descendencia, con tus hijos, pero es, si Él se esfuerza en poner por obra mis mandamientos y poner por obra mis decretos, así como lo está haciendo en este día, antes de ser nombrado rey. Muchas veces hemos escuchado personas que dicen, por ejemplo, es que el Señor me dio una palabra profética, que el Señor me dio una palabra, el Señor me dio una profecía, y yo veo que el tiempo se cumplió, que todo pasó, pero mi profecía, mi palabra no se ha cumplido. Muchos se atreven a decir, a culpar al Señor y a decir, pero es que el Señor me mintió. El Señor no ha cumplido lo que me prometió. Entonces, de eso se tratan las promesas condicionadas. Hay promesas que vamos a recibir de nuestro Señor. Hay promesas, palabras proféticas que vamos a recibir, profecías que vamos a recibir de nuestro Señor. Pero esas palabras proféticas, esa palabra que el Señor te dio va a estar condicionada. ¿Qué es condicionada? Que va a ser una parte que le corresponde a nuestro Dios, pero hay una parte que no corresponde a nosotros. Hay una parte que no corresponde a nosotros. Vemos aquí cómo el Señor le dice a Salomón, yo voy a reafirmar tu trono, David, pero déjale bien claro a Salomón, parafraseando la palabra, déjale bien claro a él que yo cumplo con esto, pero si él hace esto. A veces queremos venir a torcerle el brazo al Señor y a reclamar y a decir, pero es que el Señor no me ha cumplido esto, es que el Señor no me ha dicho esto, es que el Señor no me... Muchas veces tenemos que regresar a esas promesas, a esas palabras. Yo soy de las personas que cuando yo recibo una palabra profética, cuando yo recibo una visión, cuando yo recibo algo del Señor, yo lo anoto. Yo escribo todo. Entonces hay momentos que yo veo que el tiempo que el Señor me dio para algo no se ha cumplido. Y yo voy atrás mis notas. ¿Qué dice ahí? Pero también voy a los principios bíblicos. ¿Qué es ir a los principios bíblicos? Es como, por ejemplo, que el Señor te dé una promesa, que te dé una palabra profética y te diga, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. Pero resulta que en el trabajo que tú estás, tú robas. No vas a recibir esa bendición de nuestro Dios si te pones a hacer las cosas como no son. Porque hay un principio bíblico que sustenta que el Señor no te puede bendecir si tú tienes puertas abiertas robando. El Señor no te puede bendecir porque no funciona así. Es un principio bíblico. Entonces a veces queremos culpar al Señor de la parte que nos corresponde a nosotros. Ejemplo en cuanto a los ministerios. Hay personas que el Señor le dice en una palabra profética, en un sueño, una visión, como sea. El Señor habla de 1000 maneras. El Señor le da una palabra a alguien de un ministerio. Vamos a decir, por ejemplo, el Señor dice a un hombre que él es un evangelista. Tú eres un evangelista, te voy a enviar a las naciones. Vas a predicar el evangelio de Jesucristo. Vas a ser usado con poder. Te voy a usar con dones, con manifestaciones, con don de la palabra, con profecía. Te voy a utilizar en dones, en sanidades y milagros. Te voy a utilizar en diferentes dones de lengua. Pero ok, ya recibiste esa palabra. Ya el Señor dijo que eres evangelista. Ya el Señor dijo que esa es la parte que le corresponde a él cuando él soltó la palabra, soltó la promesa, te la dio. Esa parte ya el Señor ya cumplió con la parte que le correspondía. Pero entonces resulta que tú te sientas o no te sientas, sigues trabajando, sigue normal, no te gusta leer la palabra porque te cansa, no te gusta orar porque
5 o 10 minutos, eso es muy fastidioso. No te gusta ayunar porque, ay no, eso me trae problemas del estómago, úlceras y todo lo demás, nada que ver. ¿Dónde está la parte de esa palabra, de esa promesa que estás haciendo tú? Porque el Señor sí te dice que te va a usar en palabra, donde ciencia, sabiduría, todo eso está alineado a esta. No puede ir contrario a esta. Entonces, si tú no estudias esta, ¿dónde está la promesa que el Señor te dio? ¿Para dónde vas? Eso es igual que una persona que le den, por ejemplo, una palabra profética o una visión, un sueño que el Señor le hable y le diga, te voy a hacer maestro de la palabra. Pero resulta que a mí no me gusta leer, no sé cómo es, que venga el Espíritu Santo y deposite lo que tiene que depositar en mí porque no me gusta leer. Eso no funciona así. Hay una parte que le corresponde al Señor y hay otra parte que nos corresponde a nosotros. Entonces, ¿qué es eso? Una promesa condicionada. El Señor te está diciendo que te va a bendecir. El Señor te está diciendo que lo va a hacer. El Señor te está diciendo que va a traer bendición a tu vida. Pero entonces, hay una parte que le corresponde a Él. Pero ¿dónde está la obra? Tenemos que poner la acción, la obra de lo que ya nuestro Señor dijo que va a hacer. Aquí vemos que David llega y le dice así a su hijo. El Señor dice que esa es la condición, te tiene que esforzar, tiene que cumplir sus mandamientos, tiene que cumplir sus decretos. Pero vemos que no fue así en Salomón. Y si tú continúas leyendo para el versículo 9, leímos el 6 y el 7. Si te vas al versículo 9, dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Eso fue lo que él le dijo. Está bien, cumple los mandamientos, cumple esto, pero ya tú sabes, nuestro Señor, si tú lo buscas, tú lo vas a hallar. Pero si tú no lo buscas y te olvidas de Él, el Señor te va a desechar para siempre. Esa fue la orden que le dieron a Salomón. Entonces, ¿cómo lo vemos? Literalmente a veces en algunas vidas, en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en los caminos del Señor. Por ejemplo, vemos personas que andan detrás de un don, no del Dios que da el don. Entonces, por ejemplo, si quieren un don de profecía, de milagros, de sanidades, de manifestación, pues se meten de lleno con el Señor y están todo el tiempo ahí. Señor, mira, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Señor, bendíceme. Señor, dame este don. Señor, a esto. Señor, a lo otro. Yo oro, yo ayuno, leo la Biblia, hago esto. Lo que tú quieras, Señor. Todo pecado lo suelto. Todo lo que tú quieras lo suelto. Hago todo lo que tú quieras. Te obedezco en todo. Pero entonces llega el momento de que el Señor decide bendecirte con ese don que tú le estás pidiendo. Pero entonces ya como tú te crees que ya tienes el don, y muchos agarran este versículo y lo tergiversan y dice que irrevocables son los dones. Agarran ese versículo y dicen, ok, ya el Señor me dio el don, ya no me lo puede quitar, irrevocables son los dones, pues ya yo suelto al Señor del don, porque ya yo tengo lo que me interesaba, que es el don. Jesucristo lo dijo bien claro cuando hablaba en esta tierra. Apartado de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. El que crea que va a hacer un ministerio, va a ejercer un ministerio, va a ejercer un servicio, va a predicar la palabra, va a evangelizar, va a echar fuera demonios, va a sanar los enfermos en el nombre de Jesucristo. El que crea que lo va a hacer en sus fuerzas está muy equivocado, porque esto no se trata de nosotros. Esto no es en nuestra fuerza, es en tu Santo Espíritu. Entonces hay muchas veces que queremos hacerlo, pero en nuestra fuerza, a nuestra manera, como yo quiera, y así no funcionan las cosas. Así no es que funcionan las cosas. Nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios de orden. Y muchas veces Él nos va a exigir, yo te cumplo con esto, pero ¿cuál es la parte que vas a hacer tú? Yo te voy a hacer maestro de la palabra, pero ¿cuándo te vas a poner a estudiar? Yo te voy a hacer un profeta, pero alíñate a la palabra. Mira,
a la palabra, alíñate. ¿Cuándo vas a estudiar la palabra? ¿Cuándo vas a caminar de acuerdo a lo que dice la palabra? Para yo poder darte eso que me estás pidiendo. Entonces muchas veces le pedimos al Señor, le reclamamos al Señor que hay promesas que no se han cumplido, que hay palabras que Él nos dio que todavía no han llegado al cumplimiento, pero a veces tenemos que volver atrás, como yo decía con estas notas que siempre hago, volver atrás. ¿Qué me dijo el Señor? A veces pasan 3, 4, 5 meses, 2 o 3 veces al año, y yo vuelvo a mi cuadernito, vuelvo para atrás, a mi cuadernito. ¿A qué? A chequear qué me dijo el Señor, a chequear qué me dijo que yo estoy incumpliendo algo de lo que Él me dijo que hiciera, mediante su palabra, mediante una profecía, mediante cualquier visión, sueño, qué me dijo el Señor que hiciera, y yo vuelvo para atrás. Wow, esta no se ha cumplido. Se supone que espérate, déjame analizarme. ¿Qué estoy haciendo para que esto no se cumpla? Yo era de las personas que siempre para principio de año, en enero, era de las personas que se sentaba a hacer sus metas de fin de año, para iniciar el año nuevo con nuevas metas. Pero el Señor me ha enseñado algo en los últimos años, y es que ya yo no hago metas en sí, sino que hago lista de mis fortalezas y mis debilidades. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son mis fortalezas? Yo hago una lista en las cosas que yo estoy más o menos bien, las que estoy súper, las que estoy medium, las que estoy por abajo en el piso, y de ahí voy con la lista de debilidades, de en qué área todavía me falta, en qué área necesito refuerzo, en qué área debo enfocarme más. Entonces yo lo que hago durante el año es, si yo tengo una fortaleza, estoy fortalecida en esa área, yo no necesito tanta ayuda en esa área porque estoy fortalecida. La que yo necesito enfocarme en esta debilidad, que me está llevando quizás a que unas de estas que están fortalecidas se estén debilitando. Ejemplo, para que me puedas entender. Si yo tengo, por ejemplo, una disciplina de oración, ayuno y lectura de la palabra, estoy aquí. Esa es fortaleza, en esa yo estoy bien. Pues yo no tengo por qué, como no está en mis debilidades, está aquí en las fortalezas. Yo no tengo que estar escuchando, sí la puedo escuchar, pero no igual. Puedo escuchar una prédica, 2 prédicas, un discipulado, 2 discipulados, una enseñanza acerca de cómo orar, cómo ayunar, cómo hacer una disciplina. Sí la puedo escuchar, pero no me puedo enfocar en eso porque en esa área yo estoy bien. Esto, no sé si me entiendan, en esa área estoy bien, esto es una fortaleza, pero no una debilidad. Pero mientras tanto tengo una acá, por ejemplo, de problemas emocionales, problemas de autocontrol, problemas de, ¿qué diría? De templanza, como dicen los mismos manifestaciones del fruto del Espíritu. Si tengo esa debilidad aquí, pues en esas es que yo tengo que enfocarme. En esas es que yo tengo que buscar prédicas, discipulado, enseñanzas que me refuercen esa área débil. No esta, porque esta está bien. Sí la puedo reforzar, pero no al mismo nivel que esta, que está débil. No es lo mismo. Para que me puedan entender. Entonces eso es lo que hago a principio de año. Ya cuando llega el final del año, yo agarro y me siento con mi lista. Oh, esta la vencí. Esta está bien. Con esta la acabé. Esta no, para la lista que del año que viene. Esta todavía me falta para la lista del año que viene. Y eso es lo que el Señor me ha enseñado a hacer. Eso es. Porque hay promesas en nuestra vida que están condicionadas a un comportamiento, a una acción, a una actitud, quizás a un mal hábito que tengamos. Hay promesas que están condicionadas.
Hay muchas personas, por ejemplo, que el Señor le puede decir, yo te voy a dar un don de oración fuerte, donde en ese don de oración tú puedas orar por los enfermos, y de ahí de ese don de oración te va a venir un don de sanidades y milagros para los enfermos, y te voy a usar poderosamente en esa área. Pero resulta que esa persona tiene problemas de disciplina. Como no está bregando esa área de disciplina, lo que el Señor le prometió con ese don y mediante la oración no se está cumpliendo. Entonces pasan los años y se preguntan, Señor, lo que me prometiste, tú no me has cumplido. Tú no tienes que cumplir con una disciplina de oración para ver lo que el Señor te está diciendo que vas a ver. Entonces eso es una promesa condicionada. Nuestro Señor va a tener promesa para nosotros, va a tener promesa para nuestros hijos, va a tener promesa para nuestras generaciones. Pero así como le dijo a Salomón, debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos. Hay muchas personas que no le gusta en ninguna área de su vida dar la milla extra. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que dar la milla extra en todo lo que hacemos. A nuestro Señor le place, se deleita cuando Él ve que nosotros ponemos lo extra, que hacemos, nos seguimos esforzando, que seguimos luchando, que seguimos tratando. Hay muchas veces que el Señor, que nosotros no vamos a ver la promesa del Señor, no vamos a ver todavía lo que Él nos prometió, no vamos a ver cumplido lo que el Señor nos dijo que va a hacer, pero cuando seguimos persistiendo, caminando en la palabra que recibimos, caminando en lo que el Señor dijo que va a hacer, caminando en lo que Él dijo que va a hacer en nuestras vidas, en nuestras generaciones, en nuestros hijos, matrimonio, nuestros esposos, caminando en la palabra que recibimos de Él, el Señor se deleita viendo que aunque tú no veas nada, tú sigues creyendo. Aunque tú no veas nada, tú sigues caminando, porque tú sabes al Dios todopoderoso que le sirves. Entonces, hay promesas que son condicionadas. Hay promesas que el Señor te va a hacer, que va a ser con una parte donde vas a tener que levantarte y caminar. Levantarte y hacerlo. Vemos a nuestro Señor Jesucristo cuando iba a ciertos enfermos. Por ejemplo, Él iba y hay personas que el Señor le decía, sé sano en el nombre de Jesús. Y ya, recibían la sanidad inmediatamente. Pero sin embargo habían otros cojos que le decía, levántate y anda. El Señor Jesús hacía lo que le correspondía a Él. Yo te estoy dando la palabra, en autoridad te la estoy dando. Ya si te levantas o no te levantas, ese es problema tuyo. Hay una parte que hacía Jesús, pero hay otra parte que la tenían que hacer ellos. Muchos le decían, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate. A otros le lanzaba la palabra y no tenían que hacer nada. Exactamente nada. A otros le lanzaba la palabra, no tenían que hacer nada. Sin embargo, otras, como la mujer, se tenían que humillar. Como la tsunamita, se tenían que humillar. Arrastrarse. Hacer de todo. Para conseguir esa promesa y ese milagro que ella quería del Señor. Hay muchas veces que se van a burlar de ti, te van a hacer bullying, como dicen los americanos, te van a hacer bromas de mal gusto, van a hacer cuantas cosas ni tú te imagines, porque van a decir que lo que tú estás haciendo ya es ridículo, que lo que tú estás haciendo ya se pasó de la raya, que lo que tú estás haciendo, como me han dicho a mí muchas veces, ya es una obsesión con las cosas del Señor. Que no te intimide nadie. Da la milla extra en lo que el Señor te mandó a hacer. Da la milla extra, porque así como Salomón le dijeron, si te apartas, el Señor también se va a apartar. Si tú lo dejas, Él también te va a dejar. Entonces, esos son promesas condicionadas. Que nunca pensemos que porque el Señor ha depositado una gracia, una sabiduría, un don, un conocimiento, lo que sea que haya depositado en nosotros, ya somos autosuficientes. No. Jesucristo lo dijo bien claro. Apartado de la vid verdadera, los pámpanos se secan, las ramas se secan. La gente que somos de campo sabe que cuando nosotros cortamos una mata, o la cortamos por la raíz o eso, hay un momento que tú llegas y pones las ramas y la tiras en un lado, como para secarla o para quemarla, lo que sea. Tú tiras la rama
y la rama va a durar cierta cantidad de horas o de días, que no se seca todavía, porque todavía tiene agua dentro en el tronco y la está consumiendo. Pero llega un momento que ya no le queda ni un sorbito de agua por donde jalar, porque recuerden que la alimentación viene de la raíz. Entonces ya la planta, como tú la cortaste, la rama o lo que sea, ya no le queda nada de agua por donde jalar, por donde alimentarse de la tierra. Entonces como ya la cortaste, cuestión de horas, de días, depende de la planta que sea. Si es una planta de cactus, como en el caso que tengo suculentas acá en la casa, y a veces se cae una, o los pajaritos me tumban una, y a veces pasa un día, 2 días, y la planta está ahí en el piso, no se seca porque son otro tipo de plantas, esa dura más cantidad de días. Pero así pasa con nosotros. A veces queremos desconectarnos de la raíz, desconectarnos del Padre, desconectarnos de la vid verdadera que es Jesucristo. Queremos desconectarnos y funcionar por nosotros mismos. Y Él lo dijo bien claro: apartado de mí, nada podéis hacer. Apartado de la vid verdadera no somos nada. Por más que uno quiera fluir en un don, por más que quiera hacer ministerio quíntuple, los 5 ministerios que dice Efesios 4:11, apóstol, maestro, evangelista, profeta, pastor, por más que quieras fluir en los 5 ministerios, apartado del Señor, lo estás haciendo sin autoridad, sin autorización. No va a pasar nada, no va a pasar nada, porque todo pasa porque Él está, y donde Él está no pasa nada, no pasa nada. Entonces vemos personas que tienen diferentes ministerios. Yo soy de intercesión, yo soy ujier, yo soy de esto, yo soy del ministerio de cárceles, yo soy del ministerio de hospitales, yo soy del ministerio de limpieza, yo soy muchos ministerios de alabanza. Pero la pregunta es, la promesa que nuestro Dios nos dio, ¿es estar haciéndolo nosotros o conectados con la vid verdadera? Eso es una promesa condicionada. Eso es. Porque la palabra dice bien claro, esta que tenemos aquí dice bien claro, que no es en nuestra fuerza, que es en su Santo Espíritu. Entonces, si estamos tratando de hacer cosas que no están bajo la dirección de nuestro Señor, no van para ningún lado. Promesas condicionadas. El Señor te dio una promesa de que va a bendecir tu ministerio. Tiene que ser conectado con el que te dio la promesa. Porque así como le dieron a Salomón, así puede pasar contigo y conmigo. Si nos apartamos de Él, Él se apartará de nosotros. Así de sencillo. Espero que esta palabra te haya bendecido. Esperamos que el Dios Todopoderoso haya sembrado esa semilla en tu corazón, así como lo ha sembrado en el mío, porque es algo que siempre digo y reitero. La palabra siempre tiene que hacer efecto en nosotros. Cuando uno tiene un rema, cuando uno estudia la palabra en la mañana, cuando uno estudia la palabra santa, cualquier hora que sea, no sé cuál sea el caso de que tú la estudies, pues a qué hora. Pero lo importante es hacerlo. Y cuando recibimos un rema de nuestro Señor, cuando recibimos que esa palabra se nos revela a nuestro espíritu, pues ahí es que tenemos la autoridad para transmitírsela a alguien. Cuando primero se te revela a ti, cuando primero la entiendes tú, eso es lo que importa. La palabra de nuestro Señor es vida, y esperamos que así como ha hecho rema en mi corazón, así lo haga en el tuyo también, y que puedas sembrar esa semilla de esa palabra en alguien más, y que puedas hacerle entender a alguien, o entender tú mismo, si ese es el caso, de que las promesas de nuestro Dios son sí y amén, que son verdaderas, que son eternas, que tienen cumplimiento, porque nuestro Dios no miente, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, las promesas de nuestro Dios son verdaderas, pero muchas de ellas son condicionadas. Recuerda, hay una parte que le corresponde a nuestro Dios, pero hay una parte que te corresponde a ti. Dios te bendiga y te guarde. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia, tu descendencia. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Te invito a que te suscribas al canal, como te dije anteriormente, si no lo has hecho. Y recuerda, si tienes algún mensaje o alguna pregunta, lo puedes dejar aquí en la caja de los comentarios. O si no, puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico, unapalabraDeVida2023@gmail.com. unapalabraDeVida2023@gmail.com. Fue Gialni José aquí contigo. Una palabra de vida. Dios te bendiga y te guarde.